Los humanos somos seres sociales. Necesitamos formar vínculos con otras personas, no solo por cuestión de convivencia, sino por el simple hecho de que la interacción con los otros nos constituye a nosotros mismos. Por ello, es que para muchos, el aislamiento por la pandemia de COVID-19 fue muy difícil y varias personas entraron en graves crisis emocionales y psicológicas. Ahora, imaginemos un panorama más extremo, donde no solo se prive de contacto humano, sino incluso contacto con el exterior, más intenso que aquel que viven los presos. Aislamiento tal que podría considerarse como un método de tortura. Así pues, el día de hoy veremos los casos más increíbles de personas que fueron aisladas durante mucho tiempo. Una granja aislada en Holanda, Países Bajos, se notaba ausente de vida en su interior. Los vecinos de granjas y viviendas dispersas por las cosechas y boscosas hectáreas no se percataban de que esta construcción estuviera ocupada. La mayoría pensaba que se trataba de una granja abandonada y los que solían transcurrir el área con más regularidad llegaban a ver en contadas ocasiones a un hombre de edad muy adulta rondar la zona. Sin embargo, pensaban que podría tratarse del dueño del terreno, que solo venía a asegurarse de que no se hubiera colado algún vagabundo o alguien que invadiera su abandonado terreno. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que dicho anciano viviera dentro de esta deteriorada granja, y no solo eso, sino que además se encontraba acompañado de sus 6 hijos, quienes no habían salido de su sótano por aproximadamente 9 años. Esto se supo ya que uno de los hijos, que se estima tenía unos 25 años de edad, escapó y después de llegar desorientado y confundido a un bar, confesó todo a los trabajadores, quienes informaron esto a las autoridades para que se esclareciera el asunto. Se supo también que la razón por la cual el padre mantuvo cautiva a toda su familia fue porque estos esperaban el fin del mundo. Joseph Fritzl nunca fue un padre ejemplar. En 1967 había sido denunciado por violar a una mujer, quien en un futuro se volvería su esposa. Por este delito pasó 1 año y medio en la cárcel. Cuando recuperó su libertad, Rosemary, la víctima, volvió a aceptarlo y decidió crear una vida con él como si nada hubiera pasado. Esta unión dejó 6 hijos y Elizabeth fue la 4ª bebé en llegar al hogar. Desde el principio, el padre tenía comportamientos abusivos y violentos. Joseph era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en su 4ª hija, quien desde muy pequeña controló y evitó que se acercara a las demás personas. Desde los 11 años, Elizabeth fue violada por su padre. Cansada de esta situación, empezó a planear cómo podría escapar de la casa. Empezó trabajando como camarera en un restaurante para reunir dinero y después huyó a Viena con un amigo. Estar lejos de su casa no duró mucho, ya que su padre fácilmente la localizó y la trajo de vuelta. Una tarde, cuando la casa estaba sola, Joseph le pidió el favor a Elizabeth de ayudarlo con una tarea en el sótano. Ella, sin saber que sería la última vez que viera el exterior, aceptó. En ese entonces, la joven austriaca tenía solo 18 años y fue vista por última vez en el año de 1984. Su padre ya lo tenía todo planeado y le dijo a su esposa e hijos que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio, su familia dudaba de esta historia, pero con el paso del tiempo, se fueron convenciendo poco a poco. Encerrada en una habitación hermética de 18 metros cuadrados debajo de su casa, se encontraba Elizabeth. Joseph tenía conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, los cuales fueron claves para construir este espacio que tenía un cuarto,
un pequeño baño y una cocina. Al estar debajo de la casa, no entraba ni un solo rayo de luz y no se escuchaban los ruidos del exterior. En ese lugar, ella sufrió de violencia y múltiples abusos sexuales que dieron como resultado 7 hijos. Uno de ellos murió a los pocos días de haber nacido. Después, se supo que fue el propio Joseph quien incineró los restos de ese bebé. La habitación en el sótano era muy pequeña y con la llegada de los niños representó un problema para su padre, así que decidió idear un plan. Obligó a su hija a escribir una carta donde decía que en la comunidad religiosa en la que estaba no aceptaban a los bebés, así que los dejaría a cargo de sus abuelos. Esta carta ayudó a reforzar la versión que Joseph dio cuando desapareció Elizabeth. De esta manera, 3 de sus hijos vivieron en la parte de arriba de la casa, con su familia normal. Un día, una de las niñas en el sótano se descompensó y Joseph aceptó que fuera trasladada a un hospital. Días después, Elizabeth pudo escapar, salir a verla, y ese fue el día en el que su infierno terminó. En ese entonces, ya era el año 2008, y Elizabeth ya no era una adolescente, sino una mujer de 42 años. Ella aprovechó la situación y le comentó lo que estaba viviendo a los médicos, quienes se encargaron de llamar a la policía y detuvieron a su padre. Después de un tiempo, se daría a conocer toda la verdad de lo que este hombre le hacía a su hija. Cuando este caso se hizo famoso, la prensa bautizó a Joseph Fritzl como el monstruo de Austria. Finales del siglo XVII, Francia. En los años 1800, la vida en sociedad era muy distinta y la reputación, así como el prestigio de una familia, lo era todo para seguir un estilo de vida acomodado. Las influencias y el apellido eran cuidados de sobremanera por las madres de familia, quienes se inmiscuían demasiado en las parejas que sus hijos iban a tener para preservar el buen apellido. Madame Monnier, al igual que la mayoría de las madres de la época, tenía muy controlada la vida de su hija, Blanche Monnier, quien se había enamorado de un endeudado abogado protestante e hijo de un republicano. Los Monnier eran católicos y monárquicos. El cabeza de la familia, el padre Charles Emile, había perdido su puesto como decano de letras de la Universidad de Poitiers en el año de 1877. Año de una grave crisis política entre republicanos y monárquicos, que se salda con la imposición de los primeros. La inquina hacia ellos es manifiesta entre los Monnier. Negada rotundamente a dejar a su prometido, la joven Blanche Monnier amenaza con escapar hacia Marsella, por lo que su madre no vio opción más conveniente que encerrarla en su habitación para evitar que ésta desprestigie a la familia. 23 de marzo del año 1901. El fiscal general de París recibe una carta anónima. En esta se denuncia que en la casa de los Monnier se encuentra encerrada una mujer medio muerta en la habitación del segundo piso. El mensaje choca a las autoridades. La familia Monnier disfruta de una excelente reputación en sociedad, pero la acusación es tan grave que el comisario jefe de Poitiers manda a 3 de sus agentes a visitar la casa. A primera vista, las estancias parecen limpias, pero de la segunda planta sale un olor desagradable. Los policías suben las escaleras. La puerta de una estancia de donde emana el hedor está cerrada con candado. Los policías lo rompen y acceden a una habitación a oscuras y muy pestilente. En ella encuentran a una mujer mayor, profundamente demacrada, desnuda y apenas cubierta con una manta roñosa. Un fragmento policial que reproduce el portal Medium detalla así el hallazgo. La mujer parecía sufrir una malnutrición extrema. Estaba tumbada, completamente desnuda, en un colchón podrido. La rodeaba una costra de excrementos y restos de comida. Vimos también que había bichos recorriendo la cama de la señorita Monnier. El aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando.
Los agentes rompen las persianas, bajadas y bloqueadas con cadenas. Blanche ve por primera vez la luz del sol en años. Les dice que la han tenido encadenada ese tiempo y que apenas le han dado comida. Apenas si pesa 25 kilos. A sus 52 años de edad está tan débil que no puede ni tenerse en pie. En el traslado al hospital menciona que es maravilloso oler el aire fresco. ¿Cómo es que ha podido sobrevivir durante más de 25 años encerrada sin ver la luz del sol?, se preguntan los médicos. Las fotografías de la mujer ya en la cama del hospital aparecen publicadas en el periódico Illustration, a unos 40 días después de ser liberada. Su cuerpo es un saco de huesos. Mira con unos ojos casi desorbitados y una oscura melena cubre su cuerpo cadavérico. Los Monnier se limitaron a inventar historias para justificar la ausencia de la hija. Madame Monnier no recibía visitantes ni familiares y parecía no tener muchas amistades. En el momento del hallazgo, el padre de Blanche ya llevaba años muerto. Madre e hijo fueron llevados a prisión tras el rescate de Blanche. Una muchedumbre indignada se reunió alrededor de su celda y el revuelo le provocó un ataque al corazón. La controladora madre murió solo 15 días después de ser detenida. Marcel, el hermano, fue encontrado culpable y sentenciado tan solo a 15 meses de prisión. Apeló la sentencia a comienzos de noviembre de ese año. Gracias a su influencia y amistades en los tribunales, pudo obtener un perdón especial. Una aberración de la justicia francesa que jamás llegó a ser explicada. Blanche pasó el resto de su vida bajo cuidado psiquiátrico, ya que nunca se recuperó de tal tortura física y mental, finalmente muriendo en el año de 1913 y acabando con su infierno. En el ámbito de la psicología y la sociología, siempre se ha presentado el enigma de cómo es que surge el pensamiento cognitivo del humano, cuándo es que el lenguaje se vuelve una forma de concepción de la realidad y cómo ésta es formada por la interacción y las experiencias del individuo. Más aún, surge la duda de cómo sería el desarrollo de una persona que se limitara a tener la alimentación cubierta, pero sin ningún tipo de contacto humano ni desarrollo con el exterior. ¿Cómo es que interpretaría la realidad? ¿Y cómo es que la inteligencia o el lenguaje que se cree es nato del Homo sapiens se podría generar completamente desde cero, sin ningún tipo de educación o interacción previa? Este enigma se le conoce como el experimento prohibido, ya que evidentemente es casi imposible pensar en desarrollar dicha cantidad de condiciones en un infante, y sobre todo porque dichas condiciones entrarían en el ámbito de lo inhumano, la crueldad y la tortura, lo que sería impensable realizar a un ser humano. Sin embargo, la vida real muchas veces nos pone historias tan impactantes que logran desafiar esos niveles de incredulidad. La pequeña Ginny, que es el nombre asignado posteriormente por una doctora que la trató, nació en la ciudad de Arcadia, en el estado de California, Estados Unidos, en el año de 1957. Su padre era Clark, un hombre con una fuerte depresión originada por la muerte de su madre en un accidente de automóvil. La madre de la niña era Irene, una mujer 20 años menor que Clark, que sufría de un constante maltrato físico por parte de su marido. Ginny contaba además con un hermano mayor, John. Hubo además otros nacimientos anteriores a Ginny, pero estos no sobrevivieron. Ginny no pronunció sus primeras palabras sino hasta que contó con casi 2 años de edad. Fue evaluada por un médico que concluyó que tal vez la niña tenía una discapacidad intelectual. Este hecho marcó un punto de inflexión en la vida de Ginny, pues desde ese momento, su padre, Clark, decidiría que no podía arriesgarse a que su hija sufriera los peligros del mundo exterior y tomó la drástica y cruel resolución de aislar a la niña en un cuarto, privándola prácticamente en totalidad de los estímulos.
Desde entonces y hasta los 13 años, Ginny pasó todos los días de su vida encerrada en una habitación, encadenada a una silla que tenía acoplado un orinal. Para dormir, la obligaban a entrar en una jaula, únicamente equipada con una suerte de saco de dormir. Para más privación de la realidad, Clark no permitía que Ginny hablara ni emitiera ningún sonido. Esto bajo pena de golpearla o fingir ruidos de animales salvajes para asustarla, ya que su padre únicamente se comunicaba con ella con base a ladridos, y esta comunicación era completamente a oscuras y sin percepción alguna de la figura de este. La estimulación de Ginny, por tanto, fue reducida casi a cero a todos los niveles. Respecto a la alimentación, Ginny fue igualmente deprivada. Toda su manutención a lo largo de esos infernales años consistió en una especie de papilla de cereales para niños, acompañada en algunas ocasiones por un huevo cocido. Además, siempre se le daba de comer directamente a la boca, por lo que ni siquiera aprendió a valerse por sí misma en este sentido. La única persona que entraba y salía de la habitación de Ginny era su padre, pues no permitía la entrada a nadie más, ni siquiera a su madre o a su hermano. Los únicos objetos que llegó a poder tener dentro de la habitación fueron unas guías de televisión viejas, a las que previamente Clark les había recortado todas las fotos e imágenes o dibujos, dejando solo las hojas con letras que Ginny no podía decodificar. También le permitió algunas prendas de ropa impermeables o algunos envases de alimentos. La comunicación con ella se limitaba a frases cortas y autoritarias, del tipo basta, para o simplemente no. No es de extrañar que cuando el caso salió a la luz y Ginny tenía 13 años, solo fuera capaz de entender no más de 20 palabras, pues jamás se le había enseñado el lenguaje de una forma convencional. Aunque el aislamiento total era únicamente para Ginny, el resto de su familia tampoco gozaba de una amplia libertad. Clark no permitía las salidas habituales del domicilio y ni siquiera les dejaba hablar en un tono alto, por lo que Ginny jamás les escuchó. Tenía prohibida la comunicación directa, obviamente. El sometimiento psicológico de Clark hacia su familia era tal que a veces simplemente cogía su arma con el cargador puesto y les miraba a sus familiares en actitud retadora, sin pronunciar una sola palabra. No está claro cómo ocurrió, pero en el año de 1970, Irene huyó del infierno que era aquella casa y se llevó a John y a Ginny con ella. Irene no tenía los medios económicos para subsistir y se encontraba prácticamente ciega. En busca de una salida, se acercó hasta una oficina de la beneficencia en Temple City, y la mujer, que les atendió rápidamente, fijó su atención en Ginny y en su peculiar comportamiento, que chocaba con el que se podría esperar de una criatura de su edad. Le pareció que Ginny podría ser una niña con autismo, ya que ésta emitía ruidos ininteligibles, tenía la mirada perdida y mantenía una conducta postural extraña, asemejando que agarraba unos barrotes que en realidad no estaban allí. Le costaba mantenerse en pie debido al nulo estímulo de su cuerpo, e incluso su caminar era lo más parecido al andar de una criatura prehistórica a lo que sería un humano involucionado. Su aspecto físico asemejaba al de una niña de 6 o 7 años, aunque llevaba pañales. Sin embargo, cuando la trabajadora social descubrió que en realidad tenía 13 años, no dudó en contactar con el responsable de la oficina, que a la vez llamó a la policía. El Estado asumió la custodia de Ginny de inmediato, y tanto Irene como por supuesto Clark fueron acusados de negligencia grave y maltrato infantil continuado. En este punto fue cuando el mundo conoció el estremecedor caso de Ginny y comenzó su tratamiento y los estudios de su comportamiento y su lenguaje. Los servicios sociales del estado de California asumieron el costo de los tratamientos que Ginny necesitaba para lograr el aprendizaje que debería haber experimentado en sus primeros años y del que fue privada por las acciones de su padre. De esta manera, la niña comenzó una terapia que le permitió mejorar en su lenguaje, permitiéndole aprender palabras nuevas y llegar a construir frases cortas.
pero aún así, jamás alcanzó el nivel que correspondería a una persona sin deprivación sensorial. Sin embargo, pasados los 4 años de tratamientos, se cerró el presupuesto con el que se mantenían estas terapias, por lo que Ginny dejó de recibir esta ayuda. Por ese motivo, no se conoce el alcance que el tratamiento podría haber tenido y las mejoras que la pequeña podría haber experimentado si no hubiese existido ese límite temporal que le sobrevino y que impidió complementar el plan original que tenían para ayudar a la niña. Además, tras una serie de juicios, su madre biológica recuperó la custodia, pero realmente se hizo cargo de ella muy poco tiempo, por lo que Ginny comenzó una penosa peregrinación por una serie de centros de acogida que le supusieron regresiones a su estado inicial. En algunos de estos lugares, Ginny volvió a ser maltratada, un calvario que explica que la niña volvería a tener los comportamientos que llevaba a cabo desde su encierro. Por ejemplo, dejó de pronunciar las frases aprendidas para nunca más volver a hablar. A día de hoy, apenas se tienen datos de cómo transcurrieron los años siguientes en la vida de Ginny. Por privacidad, lo único que se sabe es que pasa sus días en un centro para adultos en Los Ángeles y que su madre ya falleció. La historia de Ginny es un drama humano absoluto y es una situación que no debería haber ocurrido de ninguna manera. Sin embargo, una vez que se descubrió su caso, se realizaron una serie de investigaciones psicológicas al respecto para evaluar los efectos que la deprivación sensorial en la infancia le habían provocado a esta niña. Un experimento que, lógicamente, cualquier comité ético habría prohibido realizar, pero que en esta ocasión, lamentablemente, había ocurrido en condiciones reales. Lo que los psicólogos se preguntaban era qué parte de la conducta humana viene dada por la genética y cuál por el ambiente en el que han sido criados los niños, una dicotomía que ha generado ingentes cantidades de estudios. Esta ocasión era una oportunidad para comprobar algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, trataron de averiguar si el lenguaje era una habilidad innata o aprendida. Con mucho esfuerzo, lograron que Ginny aprendiera la gramática y el vocabulario correspondiente a un niño de 3 años, pero no pudieron ir más allá. Al nivel del control de impulsos, Ginny tenía ataques de ira en los que no vocalizaba, pero golpeaba objetos y el suelo, o se arañaba la cara. Además, no tenía ningún tipo de inhibición sexual y habitualmente iniciaba conductas masturbatorias sin importar dónde estuviera o quién estuviera presente en ese momento. De hecho, muchas veces intentaba que fueran los demás los que participasen en esta actividad. El no haber disfrutado de una movilidad normal a lo largo de sus primeros años había provocado que tanto brazos como piernas tuviesen atrofia y no le era posible caminar con normalidad, por lo que en muchas ocasiones se valía de la cuadrupedia para moverse por los espacios. Igualmente no tenía control sobre sus esfínteres, acostumbraba a llevar pañales y miccionaba y defecaba en cualquier ocasión sin una voluntariedad al respecto. Con muchas dificultades, los especialistas lograron enseñarle algunas tareas básicas, como el vestirse sin necesitar ayuda externa. Sin embargo, al interrumpir los tratamientos, no se pudo continuar con estas enseñanzas y no se puede saber hasta dónde habría llegado Ginny en su recuperación. Pero la línea que separaba la ayuda altruista de la mera experimentación era muy difusa, y eso fue el detonante para interrumpir el programa y que la pequeña pasase al anonimato total. Hasta ahora, esto es lo más cercano a un experimento prohibido, pero también es uno de los casos más terribles de aislamiento que se tienen registrados.